La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llega a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Que Dios les bendiga ricamente es mi oración al encontrarnos nuevamente con la verdad. Cristo dijo, recordando esta porción, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y nada como la libertad del pecado que Cristo ofrece. Cuando Cristo libera, Él libera de verdad y produce en el individuo lo que tanto está buscando, ese gozo, esa satisfacción, ese deleite, esa paz interna, ese descanso del cargo de conciencia. Bueno, seguimos con la serie Lo que Dios dice versus lo que el hombre dice, en relación con el argumento donde muchos sostienen que no podemos vivir sin pecar porque estamos en la carne. Y si bien en la sesión anterior habíamos mencionado que estaríamos adentrándonos ahora a cómo lograr la victoria sobre la carne, porque yo creo que usted debe haberse dado cuenta a este punto que mucho se ha dicho para echar este concepto por tierra. Mucho se ha dicho para darse cuenta del error de este concepto. Queremos, y todavía más por decir, pero queremos ahora elaborar en lo que es necesario para la liberación de la carne. Porque la gente no sabe esto. Hay muchos que no están conscientes de que se puede ser librado de la naturaleza carnal. Es que esta es la gran razón por la cual Cristo vino a este mundo. Mire, déjeme decirle algo para que pueda tener más claridad. Cristo no vino solamente para perdonar los pecados. La salvación no llega solamente al punto. La obra de salvación no culmina con la confesión y el perdón de los pecados. El arrepentimiento, la confesión y el perdón de los pecados. Ese es solamente un aspecto. Entonces, Cristo vino no solamente para perdonar los pecados, pero Él vino también para lidiar con la raíz del pecado. Por favor, no tiene sentido perdonar los pecados del individuo cuando ya se sabe que tan pronto termina esa confesión, lo va a volver a cometer. No tiene sentido. Y por eso es que le estamos dando duro a ese asunto de pecar y pedir perdón, pecar y pedir perdón, pecar y pedir perdón. Porque esa no es la experiencia de salvación. Esa es la vida del que es carnal. Y claro, se evidencia porque no puede vivir, no puede dejar el pecado. Entonces, queremos adentrarnos a lo que es necesario para ser librado de la carne. La gente no sabe esto. Muchos ignoran esto. Por eso es importante conocer la verdad. Esto no es un nombre de un programa. Bueno, vamos a ver qué nombre le ponemos a este programa. La verdad. Vamos a ponerle la verdad. No, hay una razón por la cual esto se llama la verdad. Porque es lo que estamos proyectando, la verdad. Y es solamente la verdad que lo hará usted verdaderamente libre. La falsedad no puede, la mentira no puede. Tiene que ser como Dios dice, plasmado
en su verdad. Pero antes de adentrarnos a lo necesario para la liberación de la carne, queremos concentrarnos por un momento en la porción bíblica que muchos utilizan para sustentar que estamos en la carne a pesar de ser salvos. En otras palabras, utilizan esta porción para sustentar que aunque somos salvos, aunque tenemos el Espíritu, todavía estamos en la carne y seguiremos estando en la carne hasta que Cristo venga. Queremos analizar esta porción y vamos a leerla primeramente, y es la porción en el libro de Romanos, capítulo 7, versículos del 15, vamos a tomarlo desde el 15 al 25. Podríamos tomarlo desde antes, pero creo que el meollo del asunto está entre los versículos 15 y el 25. Nos dice, y esto lo escribió el apóstol Pablo, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Viendo todo esto, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Estamos viendo aquí el panorama de una vida fundamentalmente encadenada al pecado. Una vida en donde el individuo procura hacer el bien, pero no puede. En su mente aprueba lo que es bueno, lo que es justo, lo que es puro, pero carece de la capacidad de vivir lo que la ley dice, vivir lo que Dios dice. Y se refiere a sí mismo como un individuo miserable, con el gran signo de interrogación: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo necesito liberación de esta condición. Yo no puedo seguir así. Y eventualmente considera a Cristo como aquel que le puede dar la liberación. Ahora, muchos alegan, como Pablo fue quien escribió esta porción, muchos alegan que esta fue la experiencia de Pablo. ¿Okay? Que esta fue la experiencia de Pablo, aún siendo salvo. Que estamos hablando de esto cuando Pablo escribió el libro de Romanos. Escribió el libro de Romanos. Ya había pasado buen tiempo desde que él había tenido el encuentro con Jesucristo camino a Damasco. Entonces, muchos alegan que esta fue la vida de Pablo. Y que si Pablo vivió así, entonces Pablo también estaba en la carne. Pero yo quiero
mostrarles en esta hora que eso no es cierto. Esta no necesariamente representa la vida de Pablo. Si bien él está hablando en la primera persona, yo, como si fuera él, pero realmente no proyecta la experiencia de la vida de Pablo. Lo que yo quiero que usted perciba es que Pablo se coloca en el lugar de una persona carnal para poder proyectar para efectos de entendimiento la experiencia del que es carnal. Ahora, ¿por qué decimos que esta no puede ser la vida de Pablo? Porque precisamente en el libro de Efesios, capítulo 2, habla de que Él nos dio vida. Y Él se incluye dentro de todo ese paquete. Él se identifica. Cuando Él le dice a los de Éfeso que Él les dio vida a ellos, que Él se está incluyendo juntamente con ellos. Él se está considerando partícipe de esa misma experiencia. Y Él habla de que en un tiempo atrás vivimos, todos nosotros vivimos, pero ahora no es así. Y dice, y éramos. Y dice, anduvimos. ¿Sí? Y todo esto Él hace mención de aquello, ¿sí? Dando a ver que ya Él no estaba en la carne junto con los hermanos en Éfeso. En segunda instancia, antes de continuar, si nosotros tuviéramos que concluir que lo que leímos en el libro de Romanos, capítulo 7, hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago y estoy en este dilema y el mal que está en mí, el pecado que mora en mí. Bueno, si esa fue la vida, si esa era realmente la vida de Pablo, entonces nos vamos a encontrar con una contradicción en esta porción del libro de Efesios cuando él escribió y se identificó con los hermanos de Éfeso. Y la Biblia no se contradice. En segunda instancia, la palabra nos dice que cuando él tuvo ese encuentro con Cristo camino a Damasco para perseguir a los cristianos y vino esa poderosa luz e irradió sobre él. La palabra nos enseña que él había ido a la ciudad y que un hombre llamado Ananías le ministró. Y en esa administración Pablo fue lleno del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 17, dice, fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él las manos, ¿sobre quién? Pablo. Dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Así que esta porción nos manifiesta que ya muy cercano, no podía decir si fue ese mismo día que tuvo el encuentro con Cristo o unos días después. Tiendo a pensar quizás 1 o 2 días después. Bueno, eso no es tan relevante ahora. Pero prácticamente al inicio de su experiencia de salvación, Pablo había sido lleno del Espíritu Santo. Y saben, es imposible ser lleno del Espíritu Santo y ser carnal. Eso no trabaja, no compagina. O eres lleno del Espíritu Santo con la naturaleza divina, con la tendencia a agradar a Dios, a hacer lo bueno, a hacer lo puro, a hacer lo que es justo, porque esa naturaleza está en el individuo, porque eres así, o tienes la naturaleza carnal que es contraria a la naturaleza divina, que es la carne, con la tendencia a hacer lo que es malo, lo que es impuro, lo que no agrada a Dios. Estamos hablando de 2 naturalezas opuestas. Y un ser humano no puede tener 2 naturalezas opuestas. O es la una o es la otra.
Siguiendo con este asunto de la experiencia de Pablo, siendo ya lleno del Espíritu Santo, la palabra nos dice ahora en el libro de Hechos, volviendo al libro de Hechos, capítulo 13, verso 9, nos dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, lleno del Espíritu Santo. Bueno, esta porción también nos corrobora nuevamente que Pablo estaba ya lleno del Espíritu Santo. Y esto se dio antes de que escribiera el libro de Romanos. Si analizamos la porción en el libro de Romanos que acabamos de leer acerca del pecado que mora en mí, el pecado que mora en mí, si percibimos el espíritu de lo que la porción nos está proyectando, el espíritu de la porción, nos vamos a dar cuenta de que no compagina con la experiencia de la vida de una persona llena del Espíritu Santo. No compagina. Es más, si nos vamos al versículo 14, de esta porción, escuche lo que dice este versículo. Este es el versículo anterior al 15 en el cual habíamos comenzado. Vamos a leer el anterior. Dice Pablo: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora, si estamos hablando de una persona carnal, vendida al pecado, o sea, definitivamente eso no encaja con la vida de una persona llena del Espíritu Santo, que ya ha sido comprada por la sangre de Cristo y cuyo dueño es Cristo. Tú no puedes ser dueño no puede ser que el pecado sea dueño de la persona y Cristo también dueño de la persona, del espíritu del individuo simultáneamente. Es imposible. La palabra nos dice: no se puede servir a dos señores. Porque o tenderá al uno, ¿qué? Tenderá al uno y dejará al otro, o tenderá al otro y dejará al uno. Es imposible servir a dos señores. Entonces, o el pecado es dueño de su vida, o Cristo es dueño de su vida. Y decir que esta fue la vida de Pablo, aún siendo lleno del Espíritu Santo, es un error. Es falso. Porque no compagina con todo el resto de la vida de Pablo, su ministerio y todo aquello. La manera como fue utilizado por Dios. Es más, si nosotros nos vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20, el mismo Pablo dice: porque habéis sido comprados por precio. Ustedes han sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son de Dios, han sido comprados. Hay un precio que Cristo pagó con su sangre en la cruz por ustedes. Así que en la medida en que ustedes aceptan la obra del Calvario para sus vidas y se entregan y permiten que sus vidas sean procesadas por Dios, bueno, en esa misma medida ustedes son comprados y llegan a pertenecer, a ser de la pertenencia divina. Ahora, con todo esto que les hemos explicado hasta aquí, esperamos pues que usted se haya podido dar cuenta o haya podido percibir que esta nunca hubiera podido ser la experiencia del apóstol Pablo. O bueno, otra cosa que pudiéramos decir, que se pudiera alegar, bueno, que posiblemente esta fue la vida que él realmente vivió antes de su experiencia de salvación. Antes, cuando él estaba en el judaísmo. Pero
no podemos consolidar esta experiencia con la que él tuvo en el Espíritu, ya viviendo para el Señor, y alegar con aquello que Pablo estaba en la carne. Considere estas cosas seriamente y seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.